Hola, vamos a continuar con nuestra segunda clase donde queríamos hablar sobre los problemas de investigación y una herramienta muy práctica para concretarlos llamada el mapa de conocimientos. La clase quedó dividida en dos partes. La primera parte la vimos hace muy poco, observamos de dónde salían los problemas de investigación y observamos incluso cómo se aproximaba en general hacia la idea de investigación. Ahora vamos a concentrarnos en una herramienta que nos permita concretar aquella idea en algo que pueda ser un tema de investigación atractivo para presentarlo como una temática de trabajo de grado o como una investigación libre. Para ello, entonces, volvemos a apelar a nuestro temporizador de manera que no nos extendamos más allá de lo previsto y ustedes mantengan la atención de lo que están y procederemos después a presentar o a seguir con la presentación en PowerPoint que, como les dije antes, estará en su disposición o en el wiki o en el Dropbox o en ambos mecanismos. Adelante entonces. Comenzamos. La última lámina que habíamos visto era donde nos preguntábamos si el tema que habíamos elegido era acertado y observamos cómo Badiru y colaboradores habían presentado en un libro un pequeño, la intersección de diferentes aspectos, que eran los intereses personales, que ya habíamos dicho a lo largo de la clase, de la primera parte de este video, que eran clave para el éxito porque nos llevaba a estar motivados. También habla de los intereses industriales. Esos intereses industriales pues hacen referencia a las necesidades que hay para resolver problemas y que normalmente tienen que ver con de dónde aparecen las fuentes de investigación o las fuentes de impulso para hacer investigación. Y por último, como estamos hablando de una investigación que se realiza en un ámbito universitario para obtener un título de posgrado, pues entonces tenemos que alinearlo con los intereses que tiene nuestra universidad y que se expresan a través del comité, de los comités de programa y de los propios tutores y profesores que tenemos en el programa. Había unas preguntas que nos ayudaban para ir respondiendo si estábamos en efecto donde marca la diana esa intersección de los intereses. Y finalmente había una pregunta que no está asociada a ese dibujo, que era la última pregunta, que si uno considera que la temática probablemente genera una contribución y como hemos venido diciendo desde la primera clase, eso solamente se puede saber después de revisar la literatura académica y científica en esa área. Y además de revisarla, recuerden que forzosamente tenemos que revisarla al menos en inglés, porque también establecimos temprano en el primer video que la literatura en idioma inglés es la literatura que nos permite realmente saber si nuestra idea puede o no ser novedosa, porque el grueso de la investigación científica y tecnológica se publica en inglés. Aun cuando haya en otros idiomas, mostramos cómo era mayoritariamente o en general cualquier investigador, independientemente de su idioma nativo, tendía a publicar su investigación en inglés. Y también vimos que además si se publica en inglés es susceptible de obtener muchísima más relevancia, es decir, ser citado y referenciado, que si se hace en otro idioma, particularmente en español. Ahora bien, si nosotros ya tuvimos una idea de investigación, porque tenemos una curiosidad que queremos resolver y revisamos en literatura y nos parece que es original, que puede aportar algo, o si nos presentaron una necesidad de terceros o propia, y esa necesidad de terceros o propia también pues pareciera que puede ser útil, tenemos que tratar de convertirlo en una idea de investigación, lo que llamamos en el léxico de la UNEXPO una temática, lo que se llama en general una propuesta de investigación. Las propuestas de investigación parten, como todo proyecto serio, de un objetivo o meta. El objetivo de investigación que en la literatura
metodológica suele denominarse objetivo general. Resulta ser que el objetivo general de una investigación, que es el foco, el faro que nos guía, lo que queremos lograr, también se traduce, cuando todo está bien hecho, en el título de la investigación. Cambia un formalismo, pero el título de la investigación debe reflejar claramente cuál era el objetivo que se perseguía cuando el proyecto se planteó. Adicionalmente, hay otra manera de enfocar las investigaciones, que es a través de preguntas de investigación. Como hemos dicho, investigar significa generar un conocimiento, es decir, algo que ante una situación o evento nosotros no tenemos una respuesta de antemano ni podemos determinar que esa respuesta ya la haya dado otro a través de sus actividades de divulgación en la literatura. Entonces, una buena forma de estimular ese conocimiento es plantearse el problema como una pregunta. En ese sentido, hay corrientes metodológicas que siempre plantean, cuando hablan de plantear el problema de investigación, también hablan en términos de formularlo como una interrogante de investigación que guía la generación de conocimiento. En síntesis, lo que le quiero decir con este preámbulo es que el objetivo de investigación, el título del trabajo, de la propuesta que tú quieres hacer y la pregunta que guía la investigación son básicamente lo mismo. La analogía que yo siempre he usado es parecido a un concurso de Miss Universo o Mister Universo o lo que sea. Me concentro en los de Miss Universo, que son los que he visto en algún momento, o Miss Venezuela en algún momento. Normalmente cada candidata hace diferentes actividades, desfiles y preguntas, pero siempre es la misma candidata, no importa si la candidata está en traje de gala, está en traje típico o en traje de baño, es la misma candidata, cambia la forma en que se nos presenta. Lo mismo ocurre con el objetivo o propósito de la investigación. Cuando es un objetivo de investigación o un objetivo general de investigación, la norma, la formalidad asociada a la metodología de investigación nos dice que lo planteemos iniciando con un verbo en infinitivo, porque es algo que queremos lograr. Cuando es una pregunta de investigación, pues esa pregunta de investigación tendrá que tener asociado alguno de los pronombres que utilizamos para eso, como, por qué, quiénes, dónde, qué, cuándo. Cualquiera de esas preguntas provoca una respuesta, y si esa respuesta no se conocía con antelación por parte del que tiene que procurar conseguirla, ni documentada en la literatura accesible, entonces será una investigación. Y finalmente, el título, como dije, para que sea un buen título, debe reflejar el objetivo. Y entonces sería el mismo objetivo que nos planteamos, solo que ya no sería con el verbo en infinitivo, sino como una acción. Por ejemplo, si tenemos como objetivo diseñar alguna cosa, el título de nuestro trabajo será diseño de esa misma cosa. Y la pregunta que a lo mejor nos lleva a poder diseñar, quizás arranque con cómo sería la determinada cosa que queremos diseñar. Muy bien, entonces una forma de descubrir cuál es la pregunta de investigación o cuál es el título que queremos ponerle a nuestra investigación o cuál es el objetivo general que queremos perseguir es realizar lo que yo he denominado un mapa de conocimiento. El mapa de conocimientos básicamente es una abstracción útil de la cual yo parto de la teoría de conjuntos y digo, bueno, si suponemos que esta hoja en blanco que están viendo ustedes en la pantalla es todo el conocimiento posible, nosotros podríamos trazar diagramas de Venn para encerrar conjuntos de conocimientos específicos. Vamos a poner un ejemplo particular. En un momento determinado, la maestría de ingeniería industrial o digamos una de las corrientes normales de la maestría en ingeniería industrial, particularmente la que damos aquí en la UNESPO, vicerrector Luis Caballero Mejías, es el énfasis en gerencia. Y habitualmente hacen la maestría o durante mucho tiempo han hecho la maestría personas que, siendo o no ingenieros industriales, están trabajando en una empresa y a medida que van teniendo experiencia en esa empresa,
suelen ir abandonando las habilidades profesionales típicas de la ingeniería con la cual entraron, de los problemas técnicos con los cuales entraron, y van optando a posiciones con otra perspectiva donde hay que dominar otra serie de cosas, como es el manejo de personal, de recursos, la estrategia, etcétera, típicos gerenciales. Entonces uno evoluciona en su carrera profesional normalmente de lo meramente técnico hacia la visión de conjunto que está implicada en la gerencia o la gestión. Y por esa razón, muchísimas de las personas que tomaban o toman aún la maestría en ingeniería industrial ponen su énfasis en el área de gerencia. Este es un caso real que ocurrió en esta asignatura hace ya bastante tiempo. Entonces, esta muchacha pues plantea que quiere trabajar en el área de gerencia. Como pueden ver, ya delimitó aquel mapa blanco donde estaban todos los conocimientos y marca, secciona esos conocimientos en los conocimientos que son particulares y propios de la gerencia. Luego entonces se plantea trabajar sobre la maternidad. Ustedes, me imagino que en este momento que yo no los puedo ver, estarán diciendo qué significa esto. Bueno, lo primero que significa es que ese era su interés particular. En el momento en que ella va a abordar su tema de tesis, acababa de tener a su primer hijo y estaba embarazada de su segundo hijo. Entonces la maternidad para ella era una cosa muy importante que había cambiado su vida y era su interés. Evidentemente, cuando ella se acercó a este curso a tratar de plantear un tema como esto y quería hacer algo, su interés estaba en la maternidad, no concebía que se pudiera hacer una investigación que relacionara ese interés. Sin embargo, a lo largo del curso, cuando empezamos con el mapa de conocimientos, vamos a ver qué va surgiendo. Entonces, la maternidad es su interés, la gerencia, el área en la cual se quiere concentrar, y luego, como en ese momento ya estaba buscando, había tenido una clase conmigo de toma de decisiones y estaba buscando que yo pudiera ser su tutor, entonces delimitó el área gerencial para concentrarla en el área donde yo tenía más dominio, que es la toma de decisiones. Noten cómo este mapa del conocimiento seccionó los conocimientos que hay generales. O sea, ¿qué se sabe de maternidad? Sería el círculo naranja, que eran los intereses de la estudiante. ¿Qué se sabe de gerencia? El círculo azul. Y qué se sabe de toma de decisiones gerenciales, porque noten que el diagrama que delimita el conocimiento de toma de decisiones no sale fuera de la gerencia. O sea, no estamos hablando de toma de decisiones políticas, no estamos hablando de toma de decisiones personales, no estamos hablando de toma de decisiones sobre el aborto, sino toma de decisiones gerenciales. Y con eso ya delimitó en una primera aproximación el conocimiento general para tratar de identificar lo que ella quería. ¿Dónde estará la investigación? Bueno, en la intersección de los tres conjuntos. Y ahí es donde ella quiere plantear un tema de investigación. ¿Qué pregunta de investigación podría derivarse, o qué objetivo, o qué título podrían derivarse de esa intersección entre maternidad, toma de decisiones y gerencia? Bueno, la que se planteó inicialmente es cómo influye la maternidad en la toma de decisiones de los gerentes. Y esa fue su primera pregunta guía. ¿Ok? Noten cómo de algo completamente sin forma, que sería un mapa de conocimientos en blanco, al delimitar áreas particulares, puedes lograr concretar algo que sea una pregunta que amerite una respuesta. Nadie en este momento que hace el mapa puede saber si esa pregunta de investigación podría ser o no susceptible de ser un tema de investigación, porque para eso tendríamos entonces que verificar que los demás no lo saben, lo cual, como ya ustedes saben, se hace a través de, muy bien, la búsqueda en la literatura académica del área. Como les dije, en la pregunta de investigación, el objetivo y el título son muy similares. Entonces, si esa es la pregunta, ¿cómo influye la maternidad en la toma de decisiones de los gerentes? El título del trabajo podría ser influencia de la maternidad en la toma de decisiones gerenciales o en la toma de decisiones de los gerentes. Ese podría ser el título para esta pregunta. Y si estamos haciendo un cómo y nos referimos a la maternidad, entonces probablemente lo que queremos apuntar es a una descripción.
Y entonces esa descripción nos daría el verbo que ayudaría a hacer el objetivo general, que sería describir la influencia de la maternidad en la toma de decisiones de los gerentes. Esta herramienta, el mapa de conocimiento, que jamás he visto en ninguna literatura de metodología de investigación, que además tengo muchísimo tiempo planteando, porque este curso que estoy dando hoy en forma virtual lo he dado en forma presencial desde el 2013 al menos. Entonces, en estos últimos 5 años he presentado sistemáticamente esta herramienta del mapa de conocimientos como aquella que nos permite ayudar a definir con claridad, a concretar nuestro tema de investigación. Observemos que si uno quiere hacer un mapa de conocimiento o digamos, a partir del ejemplo anterior, tratamos de ver una forma abstracta, general, para hacer un mapa de conocimiento, lo que deberíamos es ver cuáles son las fuentes de limitación. Una de las cosas, según lo que hayamos visto, desde los factores intrínsecos y además de los factores de éxito que nos planteaba también, para decir que habíamos acertado Badiró y colaboradores, es nuestros conocimientos. Entonces la pregunta, ¿qué creo saber?, nos puede ayudar a delimitar dentro de esa hoja blanca que es el conocimiento un área particular. Luego, ¿dónde tenemos experiencia? ¿Estén relacionadas o no? ¿Qué tanto estén relacionadas van a poder hacer que se intersecten mucho, poco o nada? Si no se intersectan nada, no cooperan, no ayudan a definir la investigación, porque como pudieron ver en el ejemplo, la investigación está en la intersección de cada uno de los conjuntos en los cuales se seccionó el conocimiento y que conforman el mapa particular que estamos haciendo. Una tercera posibilidad, entonces, están los intereses. ¿Qué te interesa averiguar? ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres resolver? En el caso del ejemplo que dijimos antes, esta línea verde sería la maternidad para aquella estudiante de nombre Sheila Briceño. Y finalmente, una cosa que la gente obvia es que la investigación tiene que surgir de unos datos que vamos a convertir en información para que luego sean conocimiento. Entonces, ¿dónde vamos a conseguir los datos? Es importante. En el mapa que usamos de ejemplo no había un diagrama, un conjunto que nos identificara dónde están los datos. Es decir, no teníamos delimitado en términos de espacio o tiempo dónde haríamos la investigación. Queríamos caracterizar la influencia de la maternidad en la toma de decisiones gerenciales, pero no dijimos ni de qué gerentes, que pueden ser de un sector particular, a donde no tenga acceso, ni de qué tipo de gerencias, o sea, porque puede haber gerencia de tiendas o puede haber gerencia profesional o puede haber gerencia alta, gerencia media, etc. Entonces, esa delimitación adicional debe o puede responder a dónde podemos conseguir los datos. Si nosotros no tenemos claro de dónde vamos a sacar los datos, tampoco vamos a poder tener éxito en el transcurso de nuestra investigación. Volvamos al ejemplo anterior. En el desarrollo de una investigación son normalmente unos caminos medianamente tortuosos. ¿Qué ocurre? Ocurre que gracias a la metodología de la investigación, lo que tenemos es un conjunto de formalismos, de mecanismos de presentar la información formalmente, en la cual está todo el mundo acostumbrado a recibirla y que se construyen de una manera muy fácil de presentar y presentan todo de una manera lineal. Empezamos con un pequeño contexto, definimos el problema, los objetivos, por qué vale la pena hacer la investigación, qué métodos vamos a seguir o qué teorías nos soportan para analizar ese objeto y luego entonces qué método vamos a seguir. Los seguimos, obtenemos unos ciertos resultados, los presentamos, analizamos los resultados, sacamos unas conclusiones y recomendaciones y presentamos las referencias bibliográficas. Ese es un orden lineal, perfecto y maravilloso, que además presenta una secuencia natural al leer, pero que no responde para nada a la secuencia que tenemos que seguir para investigar. Para investigar, normalmente nosotros vamos a ir saltando de un sitio a otro. Obviamente, el impulso de cualquier investigación va a estar en el problema y vamos a generar un problema sobre la base de lo que hemos dicho en la clase de hoy, en el video anterior y en este, de necesidades, de curiosidades, pasado por el tamiz de la literatura. Una alternativa es olvidarnos de las necesidades
y de las curiosidades y tratar de estimular esas curiosidades o esas necesidades, particularmente la curiosidad, a través de exclusivamente leer literatura académica en un área particular que nos atrae. Entonces, si vamos leyendo literatura académica, vamos encontrando qué cosas han hecho los demás y a partir de lo que han hecho los demás, en sus recomendaciones, en sus trabajos por hacer, en las limitaciones que ellos presentan, de aspectos que ellos no lograron, vamos a conseguir nichos donde nosotros podemos investigar. Esto es otra manera, una manera alternativa cuando la creatividad la tenemos fundida y no hay nadie que nos plantee una necesidad particular. Pero lo que es seguro es que en vez de ser un camino lineal que va desde el problema, pasa por los objetivos, la teoría, el método, los resultados, etcétera, lo más seguro es que arranque por el problema, nos planteamos un objetivo, buscamos una cierta teoría, esa teoría nos dice que alguno de los objetivos no es correcto, los ajustamos, de repente cuando vemos esos objetivos hacemos unos pequeños cambios en el problema, volvemos a buscar otra teoría y entonces hacemos otro pequeño ajuste o no lo hacemos, empezamos a ver, dado ese marco, qué tipo de método podríamos hacer y entonces el método nos exige ciertas cosas que modifican los objetivos que tenemos originalmente y en ese ir y venir termina saliendo el proyecto de investigación y luego, siguiendo el plan de ejecución y controlando, mitigando los riesgos que se presentan al hacerlo, entonces terminamos concretando la investigación que será una publicación, la tesis o lo que sea. Esto se parece a una cosa que quizás ninguno de ustedes vio, pero que en Venezuela se hacía mucho, aquí en España se sigue haciendo y particularmente en Sevilla son increíbles en la Semana Santa, que son las procesiones. En las procesiones se saca a los santos, a algún santo en particular que se venera, algún Cristo, alguna Virgen, etcétera, o a todas, un conjunto de figuras, y se pasean, salen de su iglesia, se pasean, hacen un cierto recorrido acompañado de música, muchos feligreses, y regresan a la iglesia. Eso es un paso lento, y ese paso, que se llama paso de procesión, es el que llevan los que cargan el santo, y normalmente es 2 pasos hacia adelante y 1 paso hacia atrás. En otras circunstancias, entonces hacen los pasos de lado para dar las curvas. En otras circunstancias, se mueven levemente de lado a lado mientras que se escucha la música. Y por lo tanto, aun cuando el punto de partida y el punto de llegada se conoce, el camino no es paso a paso derecho hasta que llegamos, sino que hay una serie de retrocesos. Eso es lo mismo que ocurre en investigación. El ejemplo, cuando lo planteamos, tenía nada más toma de decisiones, porque era un aspecto que me interesaba digamos, que ella sabía que era el área que yo trabajo, y entonces como quería que fuera su tutor, planteó algo dentro de mi área de trabajo, la maternidad, que era su interés, y la gerencia, que era el área de la ingeniería industrial, que quería hacer para acordar con los intereses, en este caso de la universidad. Porque volvamos ahora a la lámina de Badirú, acertamos si concretamos los intereses profesionales, los intereses de la universidad, los intereses de la persona. Entonces, si cortamos esas 3 cosas, tenemos, y aquí estaría en amarillo los intereses de la persona, o en naranja los intereses de la persona, en azul serían los intereses profesionales, vamos a tratar de atender a la comunidad de gerentes y de investigadores de gerencia, y en el área roja estaría entonces lo que interesaba a la facultad o a la universidad a través del tutor. Entonces, ¿qué fue pasando? A medida que empezamos a hacer búsqueda de literatura y a presentar los aspectos propios de la metodología, entonces dijimos, oye, ven acá, hay unos detalles aquí que son importantes. Y esos detalles que son importantes tienen que ver con que esa pregunta ya no puede ser tan simple como cómo influye la maternidad en la toma de decisiones de los gerentes, porque es una pregunta bastante indeterminada. Entonces, ese proceso, lo que hicimos fue cambiar la pregunta, o en este caso les presento el título, y el título que se propuso para ese proyecto de investigación, por cierto, no lo terminó porque la muchacha emigró a Chile antes de poder terminarlo, era caracterización de las madres biológicas, profesionales y gerentes al contrastarlas con gerentes profesionales en otras condiciones. Observen cómo se ha ido delimitando. Ya la maternidad no es la maternidad por sí sola, sino se aclaró la intención de la investigadora, que era las madres biológicas. O sea, porque uno puede ser, o una mujer puede ser madre porque adopte, pero en ese caso no entraría dentro de lo que ella le interesaba investigar, o puede ser madre en una pareja, digamos, de
de un solo sexo. En ese caso, no es necesariamente lo que a ella le interesaba, salvo que esa madre en una pareja de un solo sexo haya sido madre biológica. O sea, de ella, de las dos, la que haya sido madre biológica. Si fuese una pareja de un solo sexo y son dos hombres, no le interesa para su investigación. Entonces está delimitando el tema. En este caso está delimitando el objeto de estudio, las unidades, lo que va a definir las unidades que pudieran ser parte de la investigación. Madres biológicas, pero no cualquiera. Tienen que ser profesionales y gerentes. Es decir, que una gerente de una tienda, de un abasto, de una frutería, de una tienda de cosméticos, de una peluquería, que no haya tenido una profesión, no entraría dentro de la población objeto de su estudio. Entonces tienen que ser profesionales y gerentes. Ahora, ¿qué tipo de estudios va a hacer? Ya, esa influencia decidió que fuera una caracterización. Entonces, aquellos que originalmente apuntaban una descripción, sigue apuntando una descripción, solo que ahora la palabra que se terminó utilizando fue caracterización. ¿Cómo son las madres biológicas, profesionales y gerentes? Pero ¿cómo son con respecto a qué? Con respecto a otro grupo. Entonces, la investigación genera un conocimiento por comparación y se definió que el otro grupo son cualquier gerente profesional en otra condición, sea padre, madre, en uniones de un solo sexo, biológico, adoptado, soltero o que no tenga nada que ver con hijos, que tenga un perro, que tenga un gato, no importa. ¿Ok? Ya sonó el timbre, ya estamos terminando. Es las madres biológicas, profesionales y gerentes con otros gerentes. Entonces, claro, con respecto a qué vamos a caracterizarlo. Entonces se decidió que dentro del área gerencial podíamos definir otras variables que ayudaran a definir la gerencia. Y en principio habíamos planteado esas tres variables que ustedes ven allí, donde antes decía toma de decisiones, ahora queríamos trabajar en toma de decisiones, en liderazgo y en actitud ante el riesgo. Las tres cosas están muy relacionadas. Los líderes se caracterizan por tomar decisiones. Todas las decisiones afrontan algún tipo de riesgo. Entonces, en el fondo, lo que se hizo fue especificar mejor qué es lo que queríamos saber dentro del área gerencial, qué características era las que queríamos determinar dentro del área gerencial para el fruto de nuestra investigación. Y esto que está aquí es un título de investigación bastante interesante. Como dije, ella no lo pudo realizar y de hecho es un proyecto abierto que si pasa por el filtro de la literatura y sigue siendo vigente, podría ser un excelente e interesante tema de investigación, el cual, por cierto, podría interesarme tutoriar para cerrar esa idea o ese ciclo. Con esto terminamos la segunda parte del video. Espero que sea de utilidad para ustedes ver las diferentes cosas que hemos planteado en respecto a de dónde salen los problemas de investigación, cómo sabemos que esos problemas de investigación pueden rendirnos frutos y finalmente, y lo más importante, la herramienta del mapa de conocimiento para poder caracterizarlo. En la próxima sesión vamos a observar una cantidad de ventajas que tiene el mapa de conocimiento, no solo para clarificar y concretar la idea, como lo vieron en esta presentación, sino que al clarificarla y concretarla de esta forma, nos va a dar otra serie de herramientas para ayudarnos a enfocar el desarrollo formal de la investigación. Les adelanto que nos va a ayudar a determinar antecedentes de investigación y nos va a ayudar a hacer la estructura o el esquema teórico de nuestro trabajo. Muchísimas gracias por su atención.